Bueno, una vez más, gracias como siempre por escucharnos, por dedicarnos un ratito. Estamos en el segundo episodio del podcast Memorias con Piedra, que como bien sabéis trata sobre la historia, patrimonio, cultura y demás cosas relacionadas con nuestro pueblo. Y hoy pues contamos con la presencia, tenemos el honor de contar con la presencia de don Luis Emilio Vallejo, como bien sabrán algunos de los que nos estén escuchando, doctorado en Bellas Artes, con un máster en Arqueología y actual técnico del patrimonio de nuestro municipio. Como hemos estado comentando antes de empezar a grabar esto un poco con él, cuando Luis Emilio llega al municipio ya tiene una clara idea de que quiere centrar su actividad en la arqueología, ¿verdad? Principalmente. Claro, efectivamente, porque estamos en un momento en el cual existía un proyecto desde 1975, después en el 78 se continúa y está hasta el año 91, proyecto Porcuna de Arqueología, y se había llegado a un momento muy importante en la investigación arqueológica. Entonces, el proyecto desde una institución como el Ayuntamiento, desde el patrimonio cultural, era el de seguir, primeramente, afianzar los yacimientos que ya se habían descubierto arqueológicamente y con un programa de reactivación del Museo Arqueológico poder para todo el pueblo ofrecer visitas, ofrecer lo que se llama la pedagogía cultural que deviene de nuestro rico patrimonio de origen arqueológico. Entonces yo llegaba de terminar Bellas Artes, de hacer un máster en Arqueología en el año 93, y entonces el proyecto que presenté fue un proyecto de gestión cultural de una manera integral, pero centrando en aquello que siempre me apasionaba, que era cómo difundir la arqueología, porque la arqueología no solamente son piedras, sino son piedras que nos legaron de alguna manera, que nos dicen cosas en nuestro presente, que nos van a servir también como un incentivo cultural, pero también económico. Esas eran fundamentalmente las bases de cuando llegué en 1993. La idea del proyecto inicial que tenía usted cuando llegó al municipio. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, usted dentro de lo que es el conocimiento del mundo íbero que posee, siempre le ha interesado especialmente lo que son las esculturas íberas, por ejemplo, si Sí. mal no recuerdo. Entonces, pues, yo creo que ahí se entiende un poco también la fijación por el sitio en el que nos encontramos, en el que ahora hablaremos más adelante, que es la necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco, donde surge uno de los conjuntos escultóricos más grandes de España, si no puede que sea el más grande, no sé con seguridad. Y yo creo que la primera pregunta, pues, es algo que cae casi que por su propio peso, y es para la gente que nos esté escuchando, si ahora mismo viajásemos atrás en el tiempo, de la nada, y llegásemos a la Hipólca Íbera, ¿qué veríamos? ¿Cuáles serían las principales diferencias? ¿Cuáles serían las similitudes? Más allá de que no hubiese olivo y eso fuese una desgracia para gran parte de que viajase atrás en el tiempo. ¿Cuáles serían? Sí, pues imaginemos que podemos decir que el ámbito geográfico es el mismo, son los mismos montes, el mismo. Lo que pasa es que con bosque mediterráneo no hay olivo, sino que hay encinas, chaparros, y tenemos, imaginaros que estamos sobrevolando sobre un dron, que estamos viendo el Arroyo Salado, que es un gran río navegable, un gran río con un caudal muy grande que pasa delante de Cerrillo Blanco, que pasa por la actual Porcuna, entre Alcores y Albarate pasa ese río y desemboca en un sitio impresionante que son los Llanos de Pescola. Los Llanos de Pescola es en este momento, en época íbera, un gran lago del Pleistoceno, en el cual todo ese gran río, que no estaba entonces tan salado como ahora, como digo, navegable y que facilita el tránsito de la fauna desde Sierra Morena hasta aquí en ciclos de reproducción, genera que 15.000 años antes de la época íbera los primeros asentamientos se realicen, porque los cazadores recolectores llegan y entonces estamos ante un mismo paisaje. O sea, nuestra mirada ahora mismo sobre el paisaje es, como tú dices, Julio, olivar, pero esas suaves lomas, un macizo montañoso sobre el cual está la actual Porcuna, Alcores, Albalate, El Berral, son aprovechados por una civilización, por una cultura que se llama la íbera, que está en toda una serie de pueblos que están desde la costa azul francesa hasta Cádiz, que son muy diversos, pero que lo une un concepto cultural muy parecido y que vienen de un mismo punto en común. Primeramente, porque son los originarios de aquí, los que han surgido en época prehistórica,
que han evolucionado con otros pueblos del Mediterráneo, como los fenicios, Vale. y que por primera vez eclosionan en torno a una cultura que tiene mucho que ver con Tarteso. Tarteso es la primera gran civilización que cae. Cuando cae Tarteso, a partir del siglo VIII, surge esta civilización. Pero bueno, sobre todo, como decíamos, un territorio que podemos sobrevolar idealmente, muy bonito. Imaginaros el arroyo Salado hasta arriba colmatado, la vida, las bandas de animales, de ciervos que bajan en ciertos ciclos, de jabalíes, una riqueza faunística muy importante y sobre todo recordar, imaginar los llanos de Pescola totalmente inundados, un gran lago que precisamente facilita que la cultura íbera utilizaba mucho el lino. Los faldellines que vemos en las esculturas de Cerrillo Blanco, todas las vestimentas están hechas en lino. El lino necesita mucha agua. Yo muchas veces desde el propio Alcorcón me imagino los llanos de Pescola verdes, de sembrar lino, de esta cultura. En fin, es muy geográfica y por tanto vivimos en el mismo contexto geográfico. Cualquier montecito lo tuvieron visualmente también nuestros antepasados, esa primera gran civilización. Vamos, podríamos decir como que vivimos en el mismo escenario, pero hemos cambiado un poco el decorado, por decirlo de alguna manera. Eso es lo bonito que... Sí, creo que es interesante porque a día de hoy, sobre todo a las personas que nos estén escuchando y a nosotros que somos pues, del pueblo, se hace muy difícil la idea de comprender que aquí hubiese tantísima agua en lo que se refiere a un nivel superficial, porque sí sabemos que hay agua subterránea y demás, pero lo de los llanos del Pescola, por ejemplo, que fuese el lago del Pescola, es algo que choca muchísimo, la verdad. Y a nivel, por ejemplo, cultural, porque al fin y al cabo aquí creo que es un sitio idóneo para tratar este tipo de temas, porque al ser una necrópolis, una ciudad de los muertos, pues las culturas, por mucho que avancen y cambian, siempre suelen tener una aproximación a la muerte similar, una manera más o menos de verla parecida. Así que, en base a ese conocimiento, ¿cuál cree usted que serían las mayores similitudes y las mayores diferencias culturales que podríamos tener con los antiguos íberos que habitaron el municipio que actualmente habitamos nosotros? Bueno, los antiguos íberos, sobre todo, dieron un paso fundamental, pero no solamente ellos, sino sus antecesores. Cerrillo Blanco, estamos hablando que en un momento determinado es una necrópolis íbera, del siglo V, VI, pero estamos hablando que anteriormente, al ser necrópolis de incineración, hubo una necrópolis de los abuelos. Podemos decir, en época orientalizante, hubo por primera vez la necesidad en una cultura como esta de no dejar a los muertos en cualquier sitio, sino dedicar un lugar especial. Pero estamos hablando del siglo VII, en época orientalizante. Entonces, esta primera cultura, que es orientalizante, que es Tarteso, el declive de Tarteso, que se forma en Porcuna, ya da unos índices muy importantes. ¿Por qué un determinado grupo? ¿Por qué tenemos 24 tumbas de inhumación en un sitio especial? ¿Por qué? Porque ya existe la generación no de una aldea neolítica, sino de una ciudad, de una poli, de un estado que domina el territorio y que, por tanto, todos sus reyes no son dejados en cualquier sus restos momento, sino que dicen, vamos a buscar un sitio donde inhumar con una determinada proceso a este grupo nobiliario. El resto ni siquiera a lo mejor se inhumaba ni nada. Pero ahí hay ya lo que contacta con nosotros. Cerrillo Blanco, por tanto, tiene 3 momentos: siglo VIII, antes de Cristo, VII, y inhumación, después siglo V al II, incineración, y bueno, y después completando la propia enterramiento de las esculturas de Cerrillo Blanco. Hay un concepto de guardar para el futuro la memoria primeramente de los antepasados, de los abuelos, que están enterrados ahí, enterrándose a ellos mismos, con cambio de rito ya, de inhumación a incineración. Claro. Incluso cuando nos han destruido nuestras esculturas, ¿dónde vamos a ponerlas? Pues donde todo comenzó, donde estas esculturas hablan de los abuelos. Vamos a enterrarlas en las propias tumbas de los abuelos y en nuestras propias tumbas también. Claro. La verdad es que es muy interesante por lo que usted comenta de la existencia ya primero de una diferenciación social por la cual no se quieren enterrar con el resto de gente, y a raíz de lo que usted ha dicho pues también le quería preguntar, ¿el concepto exacto que tenía Ipolca como pueblo era una especie de ciudad-estado, la cual había otros pueblos más pequeños que le rendían algún tipo de tributo o algo similar? Pues en un principio, en época orientalizante, podríamos decir que en época orientalizante estamos hablando, como digo, del siglo
VIII, VII, en un momento en el que hay una serie de polos poblacionales importantes, hay un momento en el cual hay un poder que aúna todo. De manera que, si pensamos, están viviendo en diferentes sitios de la actual Porcuna, pero en Alcores, en determinados lugares, en Alcores, en Albalate, se proyecta un elemento defensivo, hay un resurgimiento de que, lo que yo digo siempre, ¿por qué cuando en tu casa pones una alarma? Porque quiere decir porque eres rico, porque tienes algo que proteger. Claro. Alcores aprovechan la parte de arriba para vivir y también van, a partir de la época del cobre, del bronce y después del hierro, poniendo una serie de murallas que circundan a todo Alcores. De hecho, tenemos un yacimiento adscrito a esta situación y que demuestra que fue una de las primeras grandes fortificaciones prehistóricas de Andalucía, estamos hablando, igual que los Millares, estuvieron en Alcores de Porcuna. Entonces, en este momento, ¿por qué existe un estado tan importante? Pues precisamente porque hay un control del paso, un control del territorio, ya no controlas tu propia área de Alcores, sino muchas áreas lejanas, hay un control agropecuario del que pasa también cobrarle. Y entonces por eso es tan importante que esta primera cultura prehídra tuviera arriba, y esto se estudió también arqueológicamente, por una serie de cabañas circulares, en las cuales, en el Cerro de Alcores, en la meseta, pues viven una serie de familias que son precisamente las que después deciden en un momento determinado, fijaros qué cosa más maravillosa, buscar una necrópolis, pero no buscarla, muchas cabañas circulares, al excavarlas se encuentran neonatos, niños recién nacidos, que los ponen, mira, pero ¿por qué en un momento determinado estamos hablando, pues se dicen, allí, tan lejos, en Cerrillo Blanco, nosotros vivimos aquí porque hay hipótesis de que es un sitio especial, que en el horizonte del calendario lunar y solar ellos no tenían relojes, no tenían clesídas, no tenían nada de las estrellas y el horizonte y la cúpula celeste. Entonces eligen, pues fijaros qué cosa más impresionante, eligen enterrar a esas personas y no a otras ahí y hacer una especie de rito. Claro. O sea, de hecho, una de las preguntas que más adelante es sobre la significación astronómica que se dice que tiene Cerrillo Blanco y demás. Pero sí, lo que es bastante interesante es que a pesar de lo que hemos cambiado, hemos heredado un poco, hemos ido heredando los diferentes ritos y actualmente pues seguimos haciendo o bien inhumación o bien incineración, pero en la muerte y eso parece que seguimos teniendo un poco las mismas ideas de dignificar a alguien en la muerte y como hacerlo algo digno de recordar principalmente. Bueno, pues una vez tenemos un poco más una contextualización de cómo era la Hipólca íbera, creo que es interesante, sobre todo para la gente que no escuche, que no sea de aquí, por ejemplo, incluso la gente que sea de aquí que a lo mejor no conozca mucho sobre esto. Por ejemplo, para usted, ¿cuáles serían, si usted tuviese como que recomendar algunos hallazgos arqueológicos de la edad de bronce o de la época íbera, que diga, pues si usted va por Cuna, esto sería lo principal a ver, más allá de Cerrillo Blanco, ¿cuáles serían? Pues o cuáles le parecen a usted más interesantes, porque algunos a lo mejor no están expuestos o todavía no se han sacado a la luz y están todavía guardados en almacenes, clasificados, etcétera. ¿Cuáles serían otros que más les llaman la atención? Como decía antes, el bronce final y el iberismo es determinante en la eclosión del territorio, porque el bronce final, como digo, son las cabañas estas circulares que están en Alcores, época íbera, siglo V, IV, por ya un urbanismo de casas cuadrangulares que están una cerca de otra y forman callejas. Entonces estamos por eso en la excavación que se realizó en el 78 en Alcores, primeramente se van a encontrar la fase ibero-romana, la fase íbera, como digo, de casas cuadrangulares, con un patio de entrada y todo, y debajo las casas circulares. Podemos decir que Alcores es uno de los grandes yacimientos, o sea, porque estamos hablando del origen de la ciudad, una de las primeras ciudades antiguas del Mediterráneo también, Hipólca. Y entonces la ciudad de Hipólca podemos decir que la tenemos ahí prácticamente, lo fundamental. En todo Alcores hasta San Marcos podemos decir que ahí hay un recurso muy importante. Es un escenario, cuando nos subimos desde arriba y vemos desde arriba de Alcores todo ese paisaje mismo
estabas mirando esa gente cuando se levantaba por la mañana. Entonces, uno de los proyectos fundamentales sería la recuperación de la ciudad de Ipolca, que está adscrita tempranamente a una de las grandes capitalidades de los túrdulos. O sea, la ciudad de Ipolca, estamos hablando, en el siglo V, llegaba prácticamente casi a Córdoba y llegaba casi a Jaén. Estamos hablando de un territorio que en un momento determinado, a partir del siglo IV y III, ya se dividen estos ópidas. Los ópidas dejan de tener importancia, aparecen reyezuelos que ya cogen varios ópidas y los controlan. Relacionado con también estas tensiones con la ruptura de la escultura de Cerrillo Blanco, tales cosas. Pero lo que quiero decir es que tenemos ahí un recurso fundamental, ¿no? Similar a una poli griega cuando surge, pues aquí una ciudad, un oppidum ibero que cuando se escabece tú puedes ir andando por las calles, ver la casa. De hecho, cuando se descubrió parte, en una casa que se hizo por el proyecto Porcuna en 1978, después se tapó, pero se pudo comprobar la potencia de un sitio. Entonces, un complemento a Cerrillo Blanco sería la ciudad. Después estarían otros yacimientos como Albalate, y ya en época romana se abandona toda esa zona y se difunde ya la época ibero-romana a la actual Porcuna. Estamos encima de la ciudad de Bulbo. ¿Y el cambio de Alcores a Albalate a la actual Porcuna, se sabe por qué se dio? Se dio fundamentalmente en el siglo II con las guerras púnicas y en el afianzamiento de que Porcuna, en época ibero-romana tardía, se convierte en ciudad romana de Obulco, puesto que en la guerra entre César y Pompeyo se asocia a César. César, como sabéis, al final gana, sí, la nombra Municipium Vitri Nobili, y entonces en esa transición fundamental ya Alcores y Albalate no tenían que defender un territorio, ya no tenían que defender un lugar, y ya las últimas edificaciones que se excavan en el 78 corresponden a ciertos edificios encima de la propia urbanismo ibero de Alcores, pero que ya todo se expande a, podemos decir, del actual aljibe de la Calderona para arriba. Hemos podido comprobar estos días la potencia del nivel romano que sube hacia San Benito y ya la actual Porcuna, pero son porque ante todo ya existe un futuro Estado, un futuro República. Y ya pues entramos en otros conceptos distintos, la romanización. Lo interesante de Porcuna es que durante siglo y medio, casi 2 siglos, se habló latín e ibero. Sí. O sea que es una de las cosas, la singularidad, los podemos ver en las monedas y la verdad es que ahí hay un tema muy interesante, esa transformación de una cultura a la otra, ese traspase. De hecho, se comenta mucho eso y sobre todo se ve reflejado en las monedas, que lo que sí que principalmente quisieron fue coger a autoridades locales íberas y sencillamente romanizarlas, porque era más sencillo que tenés que someter. Es más fácil decir, bueno, vosotros vais a seguir conservando el estatus y los poderes, pero ahora rendís tributo a Roma. Aparte de eso, podéis seguir siendo lo importante que haréis dentro de unos límites. Entonces, Porcuna creo que es un ejemplo muy interesante de esta romanización más suave, por decirlo de alguna manera, que se dio en algunos lugares. Bueno, pues ahora que he mencionado durante esta aplicación Cerrillo Blanco, yo creo que, si bien es cierto que todo el patrimonio ibero-porcunense merece la misma atención y todo merece ser destacado, es verdad, y creo que es algo innegable, que ese aura mística, ese aura única que tiene Cerrillo Blanco no la tiene otro lugar, no solo a nivel local, sino yo creo que a nivel nacional prácticamente. Entonces yo creo que para nuestros oyentes, porque todo el mundo, todas las personas que nos estén escuchando de Porcuna saben lo que es Cerrillo Blanco, en un amplio término de saber dónde está, un poco lo que era, pero yo quiero que hoy que tenemos la suerte de contar con usted, nos explique más sobre Cerrillo Blanco y sobre todo las diferentes, que ya nos la está explicando un poco, pero sobre todas las diferentes fases de ocupación y uso que tuvo en el pasado. Pues sí, como decía anteriormente, Cerrillo Blanco, la posición que tiene Cerrillo Blanco es muy especial con respecto a la ciudad, al oppidum de Ipolca y sobre todo a la anterior ciudad de casas circulares orientalizantes, que es en sí esa ciudad que no tiene nombre, que inaugura el círculo mágico de Cerrillo Blanco. Y como decía antes, es que en el horizonte solar Cerrillo Blanco, por lo que sea, tenía una posición determinada
y con respecto a los ritos solares y conocimiento o sobre todo al pensamiento de esta primera cultura preíbera, pues tenía mucho que ver la posición de las estrellas. Como sabemos, el toro de Porcuna, el toro orientalizante, muchas veces se dice toro íbero de Porcuna, no, estamos hablando 2 siglos antes, siglo VII, siglo VIII, en el cual esta primera civilización, esta primera cultura que viene de Tartesos, por primera vez, como decimos, decide en un lugar meter podemos decir, a su nobleza, a sus reyes, y también por primera vez escoge algo muy importante, escoge la escultura monumental para reflejar ideas. Entonces, el toro de Porcuna es de este momento, o sea, Cerrillo Blanco del siglo VII, la necrópolis, el toro orientalizante de Porcuna es de este momento. Esta gente es la que por primera vez monta unos talleres escultóricos que hacen piezas no burdas, sino como si todos tenemos en la mente el toro de Porcuna, estamos viendo una pieza extraordinaria porque no está sobredimensionada, no tiene desproporciones. ¿Por qué no tiene desproporciones? Porque está hecha con unos patrones geométricos y matemáticos que, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene en un primer momento? Pues viene de toda la cultura mediterránea. O sea, Porcuna se incorpora ya en época antigua, en el siglo VIII, con el toro orientalizante a toda la cultura mediterránea orientalizante porque hay patrones del oriente, de los persas. Los fenicios son los primeros que llevan las cosas, no las traen los tejidos, traen la cerámica, traen las cosas. Y esa cerámica y esos tejidos tiene forma orientalizante de Persia, del Oriente Medio, de Egipto, y esa primera eclosión no es normal, Por eso lo que decimos que hay un momento de muchísima riqueza, de la generación de estructuras preestatales muy fuertes, muchísima riqueza, y la riqueza, ¿qué es lo que da? Pues que pueda existir en el oeste del Mediterráneo una cultura capaz de producir el toro orientalizante. Por eso el toro orientalizante es tan importante en este momento, y los estudios que estamos realizando de este toro, que se han publicado en varios lugares, demuestran que es que, primeramente, en época prácticamente que está empezando a utilizar el hierro, estamos hablando del bronce al hierro, de la cultura del hierro son los íberos, pero en este momento, con la última tecnología del hierro, se utiliza en tallar una piedra y no con cinceles de bronce. Esto es fundamental. Es como si aquí en Porcuna ahora mismo pudiéramos fabricar cohetes de la NASA con la última tecnología. Por eso muchas veces equiparar al parque. ¿Cómo es posible que hemos demostrado que han estado tallando, con un proyecto de investigación, el toro con lo último, que era el hierro? En un momento en el cual había una transición hacia la cultura del hierro, hacia lo íbero. Entonces, en un primer momento que se utilice esto es revolucionario. Está constatado, pues como digo, la importancia de que una serie de grupos nobiliarios utilice un lugar especial para ponerse ahí. Y después, como decimos, pues 2 siglos después, en el siglo V, ¿por qué ese mismo grupo que se reconoce en el anterior se vuelve a enterrar? ¿Dónde? Donde están enterrados los abuelos. Y hipotéticamente, quizá, construyen unos conjuntos escultóricos, que esto no está demostrado, que lo hace durante varias generaciones. Eso también lo hemos investigado durante 50, 60 años, por eso los grupos tienen una evolución de uno a otro, y lo van depositando como si fuera fotos. Una hipótesis todavía no se ha demostrado, posiblemente alrededor de Cerrillo Blanco, o en otro edificio cercano, o a lo mejor estaba en la propia ciudad de Ipolca. No se sabe, eso es. Lo que sí sabemos es que estaban enterrados. Cuando se destruyen, se llevaron alrededor mágicamente del anillo que formaba el túmulo funerario de los abuelos y de los actuales reyes o príncipes iberos, y se decide meter ahí, o sea, tenemos hablando 3 círculos mágicos en torno a la utilización durante 5 siglos de un cementerio. Son 5 siglos de ritos, 5 siglos de creencias que se suman una a la otra, y de memoria y de utilización. Claro, lo importante. Además, si no me equivoco, cuando
cuando se tumula Cerrillo Blanco, se teorizó que se pudo haber pintado con rojo Almagra para que se viese a la distancia, es decir, como que querían significar que era un sitio único y sobre todo que era un sitio especial para, imagino que para, por lo que se ha dicho, para el grupo de poder que hubiese en la Ipolca Ibera, porque eso no iba a ser un lugar para que se enterrase cualquier persona que viviese en Ipol, que imagino que eso estaría reservado a una especie de élite, nobleza, incluso, bueno, eso ahora lo vamos a comentar un poco más cuando explicamos el significado de las esculturas, pero creo que se ha teorizado que era un príncipe íbero, concretamente lo que se comenta. El grupo escultórico que ha salido de Cerrillo Blanco, ese pertenece a un solo linaje, pero han salido más grupos escultóricos aparte. Bueno, Que no estén expuestos, quiero decir, nosotros conocemos el grupo escultórico que hay expuesto en el museo. Aparte de ese grupo escultórico, ¿han salido más grupos escultóricos? es que al hablar de grupos escultóricos estamos hablando de monumentos de 3 o más figuras Sí. que se rompieron y que fueron enterradas. Entonces, y que pertenecen a diferentes momentos de un periodo histórico, a lo mejor, como digo, como decimos nosotros, de unos 50 o 60 años, y que fueron puestos ahí. Vale. O sea, entonces, ahora mismo los grupos que hay montados son en torno a 26, 20 y tantos grupos, pero hay muchas más piezas porque se recogieron 1248 fragmentos. Sí, O sea, en muchas cajas, entonces hay muchos grupos escultóricos. Tiene una complejidad bastante importante esto, pero lo que decía antes también es muy importante, como tú decías, Julio, está en un sitio especial y se eligió también, yo creo que monumentalizar, porque estamos hablando que Porcuna estaba en la vía Heráclea. La vía Heráclea, una vía antigua que pasaba desde los Pirineos, iba a Cádiz. Cuando llega Augusto, la vía Heráclea, después de la muerte de César, lo que hace es convertir la vía Heráclea en vía Augusta. La vía Augusta era uno de los grandes pasos, o sea, por Porcuna ponía en contacto Cástulo con Obulco y pasaba un comercio muy importante. Pero también, o sea, de este a oeste, pero de norte a sur, de las minas de Cástulo hasta la propia Málaga, también nosotros éramos crucetas, o sea, teníamos una doble autovía. Nosotros que ahora estamos luchando tanto por la autovía, por ese derecho a Está bien comunicado, claro. Claro, está comunicado, si estamos ofertando una cosa a nivel cultural que la gente pueda venir cómodamente y moverse, pues igualmente nosotros tenemos una cruceta muy fundamental y entonces, aparte de esa hipótesis del sitio especial de Cerrillo Blanco, en un momento ya del iberismo, de la época ibero-romana, es que Porcuna era la confluencia y el paso muy importante de materiales y de la gran autovía que existía en el Mediterráneo, que era esta. Bueno, pues hemos decidido movernos un poco, principalmente porque para la explicación que vamos a hacer ahora, creo que nos va a venir bastante bien esta representación del túmulo hecha en madera de olivo, producto local, muy importante, y sobre todo, pues por lo que he dicho, porque va a ser mejor para vosotros, para los que estéis viendo el vídeo, para haceros una idea referencial de cómo estaba organizado Cerrillo Blanco. Bueno, hemos estado hablando de su función de necrópolis, hemos hablado un poco más de cómo veían la muerte de los íberos y demás, y ahora creo que lo que viene por lógica, básicamente, además porque hemos estado hablando del periodo orientalizante, de cómo se influye a la escultura, la representación, yo creo que es hablar pues, de lo que es una de las cosas más significativas de Cerrillo Blanco, que son sus esculturas. ¿Podría comentarnos un poco más, Luis Emilio, del conjunto escultórico que se encuentra, el número de piezas que lo forman y, sobre todo, las principales hipótesis que existen en torno a por qué y qué significan esas esculturas? Vale, pues bueno, como tenemos aquí la maqueta, es casi un montículo que está rodeado de piedra y donde, como hemos dicho, en el siglo VII se entierra con una tumba principal un grupo nobiliario, donde a partir del siglo V y hasta el siglo II, encima de esa necrópolis de inhumación, se reutiliza como necrópolis de incineración. La cultura íbera decide enterrarse entre sus antecesores y en este momento, pues ya después lo que vamos a encontrar en el propio túmulo de enterramiento en diferentes tipos de urnas, donde con el rito de la cremación se han metido los huesos o restos de ceniza una vez que en el Eustrinum, durante un día, ha sido sometido a quemarlo con diferentes tipos de madera. Tenemos también otra cosa muy mágica que tenemos aquí alrededor, vamos de atrás hacia adelante, y donde están enterradas las esculturas. Las esculturas en el siglo
final del siglo V, principio del siglo IV, se destruyen con una serie de retos unos con otros y se meten en una favisa o en unas grandes zanjas que son exprofeso realizadas, igual que se hacían las zanjas para meter una inhumación o una incineración, del mismo modo se hacen estas grandes fosas y se tapan con piedra y con tierra. Sí, De manera que estas esculturas, lo que sí sabemos es que aparecieron aquí, lo que sí sabemos es que estuvieron fragmentadas de alguna determinada manera, lo que no sabemos es si estuvieron alrededor formando conjuntos escultóricos como si fuera un herón, concepto en griego, como si fuera un monumento a un héroe. Lo que sí está constatado por los estudios que existen de los diferentes autores desde Iván Negueruela, Torrecilla, el propio Agustín González Navarrete, que hizo su tesis doctoral sobre ella, que fue el director del Museo de Jaén y el que descubrió esta escultura. Lo que sí es cierto es que existen como una leyenda que es contada y hecha piedra. Una leyenda de un príncipe que desde pequeño aprende a cazar con sus perros, que aprende a luchar con sus compañeros también. Estamos hablando de conceptos del pugilato, de las escenas de caza que están reflejadas en escultura, que también aprende a luchar con animales del más allá, como el grifo, un héroe que está luchando, pero también el grupo más importante es el de guerreros. Por eso los guerreros de Hipólca se le han dado mucha importancia porque hay una serie de guerreros que manifiestan una lucha entre un clan y otro. La hipótesis fundamental es que ¿por qué unos caballeros que alancean y sacrifican ritualmente a otros guerreros están perfectamente ataviados con todos los detalles de la panoplia, con la arma corta, con el puñal corto, el largo, la lanza larga? Y los otros, sin embargo, que están en el suelo, que son atravesados y están casi sacrificados en pleno combate, apenas se le ha dado tiempo a vestirse. Podemos comprobar que todos los caídos no tienen casco, por ejemplo, tienen a medio abrochar los grandes escudos y podríamos decir, a nivel de hipótesis, que podemos, yo voy a decirlo por primera vez, una cosa de investigación, Cerrillo Blanco, podríamos decir, es el reflejo de un genocidio de un grupo étnico sobre otro. Es el reflejo. ¿Sabes? Claro, sí, eso también lo hemos leído, que se piensa que el grupo cultural que nos acaba de describir, que era como una emboscada, básicamente. que no fue una guerra entre iguales, de una batalla, que fue como una emboscada de los habitantes de Hipólca a otro grupo. De hecho, si no me equivoco, creo que una de las esculturas más famosas, que además en el pueblo está muy reflejada porque en la sala de exposiciones creo que es la que es la del guerrero atravesando con la lanza al otro. Esa escultura siempre llama mucho la atención porque más allá de que, como usted bien ha dicho, el que está en el suelo le faltan piezas de la armadura, el que le está atravesando le está pisando con un pie el escudo para que no se pueda proteger y luego lo está lanceando a través de la cara directamente. Quiero decir, llama mucho la atención que el conjunto está desprovisto de cualquier carácter heroico, es sencillamente una masacre, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, ¿usted cree que por la hipótesis que se han hecho podría estar reflejando tal vez un genocidio? Pero yo eso creo que me ha parecido siempre muy interesante, porque creo que Negueruela apunta ya que esto podría tener más que una función como de honorar algún pasado, tal vez como de advertencia o de que, como Hipólca era un lugar que, como usted bien ha dicho, era una vía de paso muy importante, como de propagandístico en algún sentido, de dejar entender lo que podía pasar si alguien se enemistaba con la actual dinastía que reinaba. O de reflejo de poder, ¿no? Exacto. Efectivamente, sí. Y sobre todo daros cuenta que es lo que yo iba a decir. Tenemos aquí el gran Guernica íbero. O sea, igual que Picasso pinta el Guernica, aquí tenemos en escultura un Picasso, bueno, diferentes autores, pero alguien, una mente que hace, yo me imagino todos los grupos escultóricos ordenados, si los ordenamos en una especie de gran Guernica horizontal, los tenemos las claves de todo ese Guernica íbero. ¿Por qué? Porque un grupo nobiliario
llega, invade o aniquila a otra etnia, que puede ser dentro del mismo ópido, dentro de la propia Hipólca o alguien vecino. ¿Vale? Entonces, por sorpresa, esta es una de las claves de posiblemente por qué, una de las claves, hay otra hipótesis, de por qué se destruyeron las esculturas. Porque vamos a extrapolarlo. Vivimos en el mundo en el cual que ahora mismo entran por ejemplo, votamos y entra un partido político. Claro. Y hace unas cosas y a los 4 años hay otro partido político. Hay una tendencia de quitar monumentos, de restaurar, de olvidar cosas. Sí. Entonces, en este concepto, pues los que llegaron y sorprendieron dándole muerte a ese grupo, posiblemente con el tiempo volvieron a perder y ese grupo que se ve reflejado y se ve machacado es el que rompiera de nuevo esa escultura. Es una de las grandes hipótesis. Hay otra hipótesis distinta por el tema de la iconoclastia. Venimos de un momento antiguo, o sea, el pensamiento antiguo era, primeramente, que los dioses no se podían representar nada más que como el toro orientalizante. El toro orientalizante es el reflejo de un dios solar que tiene aquí una palmeta que con los primeros rayos solares se ilumina a la entrada del pueblo. Estamos hablando del siglo VIII, al lado del cuartel de la Guardia Civil. Es un dios solar. Pero en Cerrillo Blanco se da más adelante que se refleja un príncipe que es elevado a semidioses. Hay príncipe que habla con dioses o que se hace representar como un dios. La representación, que es muy griega, podemos decir que también en Cerrillo Blanco se da esos últimos conceptos de la civilización mediterránea de ese momento, que es hacer humanos pensamientos superiores. Entonces, contra esa iconoclastia religiosa, a lo mejor, en ese avance religioso, pasado el tiempo, se vuelve a conceptos más antiguos y ese odio a las imágenes, a lo que representan, pero también porque las imágenes humanas representen dioses y gente superior, hizo a lo mejor que destruyeran este conjunto. Claro, como lo considerarían una especie de blasfemia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Quieren destruirlo. Sí, ese sería otro. Pues llama mucho la atención porque, como digo, la idea que se tiene generalmente, sobre todo la gente pues, que no haya profundizado en el tema sobre Cerrillo Blanco, es únicamente la hipótesis de la educación del príncipe íbero. Pero a mí siempre me ha llamado mucho más la atención el conjunto de los guerreros por lo que hemos estado hablando, porque puede ser, como usted bien ha dicho, un Guernica del momento, una representación de un... Además, como también ha señalado, que creo que es lo que más completa el círculo, lo que más me llama la atención, es el hecho de que las esculturas se destruyesen, probablemente podría significar que el linaje que aniquiló al otro, a lo mejor los descendientes de ese linaje, luego volverían, y tal vez por eso la destrucción que tuvieron las esculturas y demás, como por un intento de dignificar el pasado que les quitaron, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a entrar ahora, creo, más en la destrucción, porque ya que lo ha comentado, ya tenemos un poco una idea de cuáles son las principales hipótesis de lo que podría significar el conjunto escultórico como tal, pero yo creo que ahora es la parte que a mí me resulta casi que de las más interesantes, que es la destrucción, porque como usted bien ha dicho, existen varias. Existe la de la posibilidad de que fuese por la blasfemia de los iconoclastas o que fuese por una especie de venganza contra el grupo que construyó la escultura y por lo tanto contra la escultura. ¿Usted de cuál es más partidario? ¿De una en la que nos dice que esta es una cosa religiosa o de otra en la que incluso el destruir la escultura y enterrarla en el mismo sitio puede significar como una especie de mofa, por decir, vamos a enterrar vuestra escultura junto con vosotros? ¿Cuál cree usted que sería la teoría que más, la hipótesis que más casa con usted? Pues las dos cosas a la vez, porque fíjate, la escultura se rompen, Sí. Y se entierran, o sea, no se dejan tiradas. ¿Cómo son destruidas, por cierto? Y por eso exactamente lo que os iba a decir, es que se rompen, pero al estudiar hace unos años con un proyecto de investigación la escultura, vimos que con la arqueología experimental, cómo se destruye una escultura. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, réplicas del toro orientalizante y hemos dado a un cantero de Porcuna, rómpenos esta escultura. Y dice, si es tan grande, con un porro no se le puede dar ciertas partes, pero después queda la escultura. Entonces, lo que pudimos descubrir es que estas esculturas no se podían romper de alguna manera fácilmente, sino que primeramente fueron, por los restos, alanceadas. Hay en la cabeza, en muchas esculturas que podemos ver, hay como cráteres, son cráteres de impacto. Sí. Posiblemente de impacto de ondas, pero también de lanzas largas que son, o sea,
hicieron una especie de rito, pasaron por todas las esculturas, las fueron alanceando, incluso acuchillando ahí partes en los cuales se ve que se ha pasado una falcata o algo larga, como digo, los cráteres de onda o del mismo acuchillamiento, y sobre todo las partes nobles son amartilladas. Personalmente, la nariz, la cabeza, las manos son pasadas escultura por escultura y machacadas. O sea, hemos estudiado los impactos y experimentalmente los canteros nos han dicho, es que le han dado aquí un golpe seco para quitar las manos, quitar las cabezas. La cabeza de Cerrillo Blanco, la más famosa del guerrero de la doble armadura, fue por una percusión seca varia aquí, en el esternocleido. Decapitado, básicamente, ¿no? ¡Pum! Entonces, están los restos también de aquí, de una lanza plana, aquí en la cara. Entonces, eso forma parte de la investigación. Luego, hubo varias fases. Primero, balanceamiento, después paso con los martillos percutores para la cara, las rodillas, los brazos, lo que sí simbolizan el retrato y la vida que con la mano puede avanzar y matar a otro, el poder. Y posteriormente, una vez que quedaron decapitadas y sin mano ni nada, como eran grandes esculturas, acordad del jinete alanceando al enemigo, estaban en podio subidas. Entonces, la única manera, según los canteros, de romperla estructuralmente ya no es con grandes porros, con grandes estructuras, sino poniendo unas piedras afiladas en el suelo, cogiendo, atando con cuerdas y varias personas tirando para que la escultura, al caerse al suelo y dar contra una isla de piedras, se rompieran. O sea, las roturas estructurales de los grandes grupos escultóricos que están rotas con un golpe seco, eso hoy día se puede hacer con un martillo neumático de estos gigantes, pero en ese momento solamente fue percusión directa hacia el suelo con unas piedras para que fueran. Y una vez rota, fijaros la magia simbólica de decir no la dejamos tirada. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a estas esculturas que simbolizan una unión estatal y una unión con el más allá. Les daba miedo tenerla. Entonces, una hipótesis, o vinieron, las destruyeron y se fueron y los que quedaron las enterraron para que no quedaran rodando, o fueron los mismos que la rompieron, el nuevo clan, por respeto a esto, claro, hicieron esto, las grandes zanjas, cerraron con los propios basamientos, las grandes piedras, taparon y ya podíamos decir que clausuraron este momento histórico, pero lo que pasa es que siguieron enterrándose hasta el siglo II. Claro, es lo que llama la atención, que si eran otro linaje, igualmente eligieron el mismo lugar que el anterior para enterrarse, por lo cual el lugar tenía que tener algún tipo de significación religiosa muy importante para que incluso si dos linajes estaban enfrentados, igualmente decidiesen seguir descansando eternamente en el mismo sitio. Por eso creo que Cerrillo Blanco debería ser un lugar muy, muy importante religiosamente. Claro, de hecho, el futuro de Cerrillo Blanco es ser reexcavado. O sea, en 1978 se hace la última excavación arqueológica que corresponde a la necrópolis de inhumación. O sea, se ve la tumba principal, se ven algunas tumbas incluso íberas de incineración. Ya en ese momento, en el siglo II-III, aparecen algunas tumbas de incineración calzadas con las piedras de algunas esculturas. Sirven para datar, es muy interesante, ¿sabes? Y sobre todo Cerrillo Blanco, como digo, es mucho más grande de lo que aparece. O sea, Cerrillo Blanco tiene un entorno monumental de varios kilómetros alrededor y estamos hablando de un corpus, de un monumento impresionante que en un futuro puede dar mucho de sí. De hecho, el último día de excavación de Cerrillo Blanco, ya me lo decía el propio excavador Navarrete y Constantino Unguetti, que fue el restaurador que estuvo directamente sacando la escultura. El último día les dio por buscar en un sitio determinado y salió la cabeza, el último día. ¿Sabes? La hipótesis es que Cerrillo Blanco tiene mucho más que decir con nuevas técnicas y sobre todo la solución a estas hipótesis es excavar de nuevo con nuevas metodologías y sobre todo sabiendo, como estamos diciendo, uno de los grandes yacimientos al oeste de Europa de una cultura, porque de los romanos sabemos mucho, los romanos vemos películas muy fidedignas, pero de una cultura como la ibera, que lo que tratamos, que tenemos los de los principales yacimientos aquí, por lo menos a nivel escultórico, en calidad y en todo, tenemos un museo en Porcuna, tenemos un posible museo nacional
ibero, en Jaén, con nuestras grandes esculturas, la posibilidad de que vengan también aquí a Porcuna al museo. Tenemos el futuro por delante y un futuro muy importante sobre una pieza clave que, como digo, es Cerrillo Blanco, que lo va a ser por muchos años. Y ahora que lo he comentado, porque creo que esto también lo leí, las esculturas, como bien usted ha dicho, si no me equivoco, la mayoría de las que representan figuras humanas están decapitadas, ¿no? Pero es que no se han encontrado las cabezas por ningún sitio, solo se han encontrado la del guerrero, de las pocas cabezas que se han encontrado. Claro. Las demás siguen sin encontrarse. Claro. Entonces puede ser que si le aplicase también como una especie de damnatio o memoria, que a lo mejor lo que quisiese fuese como que, al fin y al cabo, las partes más reconocibles de una persona son la cabeza, las manos donde tienen las huellas, la nariz, rasgos. Entonces, ¿cree usted que pudo haber una intencionalidad de decir que nadie reconozca quién era esta gente? ¿Cree que pudo haber esa intencionalidad también? Sobre todo también porque la cabeza es el alma del individuo, es la mirada. Y claro, aunque son inexpresivas, las esculturas de Cerrillo Blanco están alanceando al enemigo, pero con una cara, porque de lo que se trata es de suministrar. O sea, eres más importante cuanto más cruel eres. Estamos hablando del concepto orientalizante de los persas matando, a los egipcios matando, no sé, sometiendo a. A ver, entonces, esa inexpresividad de todas maneras refleja rasgos faciales de determinados clanes. Esos ojos achinados, esos ojos orientalistas significan muchas cosas. Esa nariz menuda, esa boca carnosa, como tú dices, significa determinados rasgos, no solamente ideales, sino también que corresponden a un clan determinado, y de eso se trataba entonces, de machacarla. También, por como nos ha explicado cómo fue la destrucción de la escultura, parece que hay ensañamiento, que podría haber sido ritual, ¿vale? Pero un ritual con un ensañamiento, porque tú a lo mejor puedes destruir la escultura y por accidente romper una cabeza, romper una mano, pero decapitarlas todas, quitarle las manos a todas, eso es ensañamiento. Por eso lo que estudiamos es que aquí estamos hablando de un rito de destrucción que fue más ya de una semana. O sea, estamos contando, igual que contamos la hora, el toro de Porcuna orientalizante se hizo durante 300 horas, lo hemos hecho de nuevo nosotros. Hemos visto cómo se ha hecho con hierro, que pues igualmente estas esculturas fueron destruidas durante un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque los canteros dicen, para romper esto, claro, sí, como te digo, y primeramente alguien que simbólicamente la anule, dándole porrazo a la cara, acuchillándola, es que una cosa es impensable, y después ya rompiendo estructuralmente lo difícil que es romper una piedra modelada ya. Es que es muy difícil, sobre todo en esas grandes fracturas que hemos estudiado, grandes fracturas de izquierda a derecha. O sea, es impresionante la dedicación tan extrema. Y después, como hemos dicho anteriormente, la dedicación a taparla y meterla, no reutilizarla, porque lo más fácil es reutilizar las piedras. Bueno, pues para ir ya terminando, porque la verdad es que está siendo un episodio interesantísimo, pero es verdad que se empieza a apretar. Aquí no se estará escuchando muy bien, pero las chicharras están chicharreando ya a unos niveles grandes, y sobre todo por la duración con la que queremos tener un poco el podcast. Viene ya pues un poco la última pregunta, que creo que tiene sentido en torno a todo lo que ha girado, que es, vale, sabemos un poco cómo va a ir el futuro en cuanto a lo que responde al patrimonio íbero en Porcuna. Pero yo creo que sería interesante su perspectiva sobre, teniendo en cuenta los grandes avances que se han producido en el campo de la arqueología, en el campo de la divulgación, las nuevas tecnologías con las que contamos. ¿Cuál cree usted que serían unas innovaciones interesantes para que las nuevas generaciones se interesen más por lo que es el patrimonio íbero porcunense? Y sobre todo, ¿qué mensaje le daría usted? Porque es importante que las nuevas generaciones se interesen por este patrimonio en concreto. Pues sobre todo pasa por dos cosas. Tenemos ahora mismo en la humanidad el paso hacia la inteligencia artificial. Va a ser una verdadera revolución también en la utilización de la inteligencia artificial para ver virtualmente, visualmente Cerrillo Blanco o cualquier yacimiento, y sobre todo el trasvase necesario de la investigación arqueológica que se ha realizado en los últimos 30 años, que se trasvase y se publique de una manera ordenada para que esos fundamentos arqueológicos sean la base para que el resto de investigadores, los que ponen un museo, los que ponen una vitrina, los que hacen a partir de esa información
científica, información turística o otro tipo de información, la puedan trasvasar de una manera para que llegue a la sociedad. Ahora mismo tenemos ese cisma en el cual no existe, no está conjuntada esa investigación, está publicada parcialmente, y entonces uno de los grandes retos es que los investigadores se conciencien, nos concienciemos de que está muy bien la investigación, que está muy bien las publicaciones, es una exigencia, se debe de exigir al investigador que publique, pero sobre todo para que forme base para esos segundos textos de otros profesionales, para poder integrar, para que el que venga a un yacimiento lo pueda entender. Y como digo, todo eso dirigido mediante ese gran avance de la humanidad, para lo bueno y para lo malo, pero va a ser un gran avance de la inteligencia artificial que nos va a hacer ver los yacimientos sin tener que estar haciendo maquetas ni nada, de una manera muy visual, y nos van a ayudar a entender con ciertos patrones que no sabemos todavía actualmente cuáles van a ser, la vigencia del pasado sobre el futuro. Nos va a clarificar y nos va a servir en la investigación de, por ejemplo, recomponer las esculturas de Cerrillo Blanco. Ahora mismo las teníamos desde el 2009 escaneadas en 3D, estamos investigando, pero una inteligencia artificial que se asocia a esa investigación nos va a hacer avanzar muchísimo en los mismos conceptos de lo que estamos luchando por ver los investigadores, pero también en la difusión. Va a ser dentro de unos años muy importante la visualización turística a través de estos nuevos modelos de gestión y de presentación del patrimonio. Pues yo creo que con esta última explicación ya podríamos dar por finalizado este episodio. Una vez más, gracias a Luis Emilio por habernos dedicado este rato con esta temperatura infernal que no tenéis una idea que estamos pasando. Pero y nada, deciros a los que nos estáis escuchando una vez más que muchísimas gracias, que todo esto es para vosotros y que nos vemos en el próximo episodio de Memorias de Piedra. Adiós.